Vamos a ofrecer esta Eucaristía por la salud de Santos Pascual Chan, Fernando Rodríguez, Ángel de Jesús Rodríguez, Juan Cadena, Edna, Sonia, Patricia, Odilia Ceballos, Adolfo Barbosa, María Elena, por las intenciones y salud de la familia Reina Rodríguez, la familia Rodríguez Reyes, de la familia Castellanos, de la familia Méndez y por algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, en este día que celebramos la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, nos recuerda nuestra vocación apostólica. Saludamos también al Padre José, que es rector del Seminario de Misiones Extranjeras, Misioneros de Guadalupe, que por la gracia de Dios tenemos aquí por decirlo, una casa de ellos aquí en nuestra arquidiócesis de Yucatán, y los saludamos y tenemos que permanencia con nosotros, ver también muchos frutos. Hay que seguir pidiendo por todas las vocaciones en nuestra iglesia, también por las vocaciones de los misioneros adientes, como se les conoce. Vamos a poner en nuestras intenciones también a nuestros hermanos damnificados por el paso de este otro huracán, especialmente por Nicaragua y Honduras, para que el Señor también con nuestra solidaridad los vaya socorriendo y pronto puedan regresar a la normalidad en sus vidas. Y seguimos pidiendo porque todos nosotros vayamos creciendo en nuestra conciencia del cuidado, de me cuido y te cuidas y nos cuidamos entre todos. Sigue la pandemia adelante, en Yucatán seguimos tratando de mantenernos en bajos contagios, la época de funciones, pero que no nos confiemos. Hemos visto en este Buen Fin mucho movimiento en muchas plazas, en la plaza principal, y eso da un poco de temor de que no nos vaya a pasar como ya está pasando en otros estados de la República, que han tenido que volver a cerrar empresas, comercios, incluso el culto público. Por eso que ojalá que todos sigamos creciendo en nuestra conciencia de que esto no ha acabado, y seguimos escuchando y seguimos teniendo en consideración a muchas personas que van padeciendo la enfermedad, muchos conocidos nuestros. Pidamos al Señor por esta intención. Con todas estas intenciones le de cada uno de ustedes, sus familias, nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Defiende, Señor, a tu iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el inicio del conocimiento divino.
y concédele crecer en tu gracia celestial hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, nos embarcamos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía la insignia de Castor y Pólux. Hicimos escala en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. Luego llegamos a Roma. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del foro de Apio y de las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos Ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamen al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza,
A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, pidamos a Dios que nos mantengamos siempre fieles y comprometidos como verdadera Iglesia apostólica. Estimados hermanos en Cristo Rey y María Reina de los Apóstoles, el sábado pasado reflexionamos sobre la importancia de hacer oración de manera consistente. El Evangelio nos presentó a un Jesús preocupado, porque se preguntaba si encontraría fe sobre la tierra cuando Él regrese. Por lo que reflexionábamos, que Jesús sabe cómo es nuestra oración, qué tan importante es para nuestra vida, para nuestra respuesta vocacional, por lo que debemos aprovechar cada día para llegar a tener una auténtica y consistente oración. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, fiesta que nos invita a renovar nuestra fidelidad a la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, como lo proclamamos en el credo. Y así como cuando en la semana pasada celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, catedral del Papa como obispo de Roma,
se nos invitó a renovar nuestra comunión con el Papa Francisco, hoy se nos invita a renovar nuestro compromiso apostólico con toda la Iglesia fundada sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Cómo vivir nuestra fidelidad a la Iglesia apostólica? La palabra de Dios nos ilumina. Veamos primero el tema de la fe de San Pedro y luego el tema del apostolado o misión de los apóstoles con San Pablo. Una de las verdades que se nos enseña es que la Iglesia fue fundada sobre la fe de San Pedro. Y uno al escuchar el Evangelio de hoy se podrá preguntar, pero sobre esta fe que he escuchado que Jesús le dice, hombre de poca fe. La respuesta, por supuesto, es no. No sobre una fe escasa de Pedro como la tenía en ese momento. Para comprender sobre cuál fe de San Pedro, contemplemos más ampliamente este pasaje que hemos escuchado, en que vemos la relación Jesús, la misión de la comunidad, la fe regenerada de Pedro. El Evangelio de hoy describe la travesía difícil y cansada del mar de Galilea en un barco frágil, símbolo también de la Iglesia, empujado por el viento contrario. Después de la multiplicación de los panes, Jesús despide a la multitud y manda a los discípulos a que hagan la travesía descrita del Evangelio de hoy. La travesía la hacen los discípulos prácticamente obligados por Jesús. Ellos han de subir a la barca e ir al otro lado del mar donde estaba la tierra de los paganos. Jesús subió a la montaña para rezar. La barca simboliza la comunidad. Tiene la misión de dirigirse a los paganos y de anunciar a ellos también la buena nueva del reino que da vida a una nueva manera de vivir en comunidad. Pero la travesía es cansada y se demora. La barca es agitada por las olas, pues el viento es contrario. A pesar de estar remando toda la noche, falta mucho para llegar a tierra. Faltaba mucho para que las comunidades hiciesen la travesía hacia los paganos. Jesús no fue con los discípulos. Ellos debían aprender a enfrentar las dificultades unidos y fortalecidos por la fe de Jesús, en Jesús quien los envió. El contraste es grande. Jesús en paz junto a Dios, rezando en lo alto de la montaña, y los discípulos medio perdidos abajo en el mar revuelto. La travesía hacia el otro lado del lago simboliza también la difícil travesía de las comunidades del final del primer siglo. Ellas tenían que salir del mundo cerrado, el de los judíos, que se basaban en la antigua observancia de la ley, para enseñar la nueva manera de observar la ley del amor predicada por Jesús. Ellos tenían que salir de la conciencia de pertenecer al pueblo elegido, privilegiado por Dios entre todos los pueblos, para aceptar que en adelante Cristo invitaba a todos los pueblos a fundirse en un único pueblo ante Dios. Salir del aislamiento, de la intolerancia para el mundo abierto de la fraternidad y de la gratuidad. También nosotros hoy estamos en una travesía difícil para nuestro tiempo y una nueva manera de ser iglesia. Travesía difícil pero necesaria. Hay momentos en la vida en que el miedo nos asalta, nos falta la buena voluntad, pero no basta. Somos como una barca que se enfrenta al viento contrario. En la madrugada, Jesús fue al encuentro de los discípulos. Andando sobre el agua, llega cerca de ellos, pero ellos no lo reconocen. Gritan de miedo pensando que fuese un fantasma. Jesús los calma diciendo: tranquilícense y no teman, soy yo. Esta es la misma con la que Dios trató de superar el miedo de Moisés cuando le envió para que liberara al pueblo de Egipto. Para las comunidades, tanto las de ayer como las de hoy, era y es muy importante escuchar de nuevo: ánimo,
soy yo, no teman. Sabiendo que es Jesús, Pedro pide poder caminar sobre las aguas. Quiere experimentar el poder que domina la furia del mar, un poder que en la Biblia es exclusivo de Dios. Jesús permite que él participe de ese poder, pero Pedro tiene miedo. Piensa que se hunde y grita: Señor, sálvame. Jesús lo asegura y reprende: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro tiene más fuerza de lo que se imagina, pero tiene miedo ante las olas contrarias y no cree en el poder de Dios que existe en él. Las comunidades no creen en la fuerza del Espíritu que existe en ellas y que actúa mediante la fe. Es la fuerza de la resurrección, según señala San Pablo. Ante la ola que avanza sobre él, Pedro se hunde en el mar por falta de fe. Después de salvarse, él y Jesús entran en la barca y el viento amaina. Los otros discípulos que estaban en el barco se quedan maravillados y se arrodillan ante Jesús, reconociendo en él el Hijo de Dios. Verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. Más tarde Pedro también va a profesar la misma fe en Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Así, el evangelista Mateo sugiere que no es solo Pedro el que sustenta la fe de los discípulos, sino que la fe de los discípulos sustenta la fe de Pedro. Sin embargo, la verdadera fe de Pedro que sustenta la comunidad será la que fue regenerada por Cristo y ha resucitado cuando le hizo el examen sobre su amor hacia él al preguntarle 3 veces si lo amaba, después que lo había negado 3 veces en medio de su pasión. Pedro demostrará la fe robusta, firme, hará honor a su nombre que significa piedra, cuando con la fuerza del Espíritu Santo después de Pentecostés salga sin miedo a anunciar el querigma: Cristo muerto y resucitado, y señalando a los que lo habían matado, y cómo ahora ellos son testigos del triunfo de Cristo. Hoy, en medio de la pandemia, debemos de recordar las palabras del Papa Francisco, que nos dice que de la crisis nunca se sale igual, o se sale peor o se sale mejor. Aquí es donde nosotros tenemos que examinar si nuestra fe ha madurado en este tiempo de prueba, si contemplando la fragilidad de nuestra fe y recordando la fe de Pedro, podemos decir que estamos firmes, fuertes. Si es así, entonces saldremos mejor de esta prueba. Y una de esas pruebas es para los que están sanos y tienen buena edad para asistir a las misas presenciales de su comunidad, y no lo hacen por comodidad, porque así es más fácil cumplir con el precepto, quedándose a verlo a través de las redes sociales. Los que así piensan, no tengan dudas, tienen una fe frágil e insegura, como la de Pedro, que quiso caminar sobre el agua, pero tuvo miedo y no confió en Jesús. Dios quiera que se animen muchos, que se animen a salir a las misas presenciales. De verdad, los párrocos han formado buenos equipos que siguen estrictamente todos los protocolos para hacer de las iglesias lugares seguros, no tengan la menor duda. Ahora miremos con la experiencia de Pablo para profundizar en lo que es una iglesia apostólica. En la primera lectura, San Pablo nos narra los detalles de sus viajes, menciona personas concretas y lugares específicos, y es importante ver cómo tenía con Pedro la claridad de una meta fundamental del lugar al que tenían que conquistar para Cristo, que es Roma, capital del Imperio Romano. Es un momento, podemos decir, de quiebre, como se dice popularmente, pues si recordamos, los romanos fueron los que llegaron a Tierra Santa, fueron los que en Tierra Santa, con Jerusalén como capital,
en donde con los judíos participaron del juicio y ejecución de Jesús, pensando que acabando con él se acabaría su misión. Ya sabemos lo que pasó después de la resurrección de Cristo. Él manda a sus apóstoles como misioneros a todo el mundo, mandato que han de cumplir con la venida del Espíritu Santo que guía a los apóstoles. Ahora, la capital del Imperio Romano es conquistada con la espada de la palabra de Dios de Pablo, quien en la primera lectura nos dice que explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Y también conquistada con San Pedro, que llegará a Roma y con las llaves de la verdad será junto a San Pablo las columnas de la iglesia. Contemplar las maravillosas basílicas de San Pedro y San Pablo extramuros nos tiene que llevar a contemplar que así como son bellos estos edificios, así debe ser la belleza de nuestra fe, pero que también así como son edificios sólidos, así debe ser nuestra fe, muy sólida. El Papa Francisco, con la petición constante de que hagamos oración por él, nos está recordando que debemos vivir como verdadera iglesia apostólica, en que él, como sucesor de Pedro, nosotros como comunidad de bautizados, debemos dar testimonio de la presencia de Cristo en medio de nosotros, alimentando mutuamente nuestra fe. María, Reina de los Apóstoles, alcánzanos las gracias que necesitamos para mantenernos firmes en la confesión de nuestra fe, para que la fe de los pastores sea como la fe del pueblo y que la fe del pueblo alimente la fe de los pastores. Que así sea. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, y bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la iglesia, sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos.
con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia que peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, Pedro, su obispo auxiliar, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Gabriel Hugo Juan, Margarita Medina de Vázquez, Neida Basulto, Abelardo Domínguez, Rocío Domínguez, Irene Rodríguez Reyes, Teresa Sosa Hernández, Beatriz V, Gregorio Tún, Vicente Sáenz, Socorro Cabrera, Nelly Cabrera, Álvaro Eliodoro, Epifanio, Diego Vera, Héctor Castillo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de un mismo Padre, nos damos el signo de la paz. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
pero una palabra tuya bastará para su. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo, alimentado con el pan celestial, se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quien encomendaste gobernar y proteger a tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor, invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ayuda de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Pues recordarles que estamos como Arquidiócesis de Yucatán viviendo una actividad que se llama el Colectón, que a través de las redes sociales, a través del sur, también se han estado difundiendo algunos spots para comunicar de qué se trata esta actividad y que tendrá como un momento pues culmen el próximo sábado 21 de noviembre, que puedan ustedes pues como personas individualmente, como parte de un apostolado, como algunas empresas, dar su aportación para pues seguir sosteniendo los gastos de nuestra iglesia
especialmente las partes más necesitadas que tenemos que cumplir para seguir avanzando en nuestra misión. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.